Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles una vez más. Aquí ando, proponiendo que revisemos algunas cosas de esas que merecen un chinga, porque todos tenemos derecho. ¿Qué les pareció esta colección de moneros antes de entrar? Si no la vieron, les sugiero que al final le den una repasada. Es verdaderamente una genialidad para mi punto de vista y se los pongo a consideración el trabajo que hacen los caricaturistas en los diferentes diarios nacionales y por eso, pues aquí les planteo, porque cada uno de estos cartones son editoriales, son puntos de vista críticos sobre temas de muchísima actualidad y ahí nos dan en qué pensar, porque también este chingada se trata de eso, de pensarle un poco, de entender, opinar y decidir, como siempre digo. Y bueno, vamos entrando en materia porque pues, llegando a la cúspide de la semana o caminando hacia allá, hay que hablar de dos o tres temas que en el momento en que me tocó informarlos, en que me tocó ir conociendo de estos aspectos, la realidad es que pues hay cosas que uno no pasa tan fácil, no traga tan fácilmente. Y empecemos por el principio, como marcan los cánones. Primero les platico de los municipios en remate de fin de temporada. Así lo llamamos. Ustedes dirán, chinga, ¿por qué municipios en remate? Pues es que ya la legislatura autorizó a los municipios de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero a que enajenen y subasten públicamente 9 inmuebles municipales. Y esto para que puedan obtener recursos que les permitan cumplir con el pago de algunos laudos y algunas deudas. Es por eso que el Congreso pues otorgó esta autorización. Según los dictámenes que elaboraron los legisladores de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, consideraron que esto era pues algo oportuno, pertinente, bien ponderado, que les permitiría obtener algo de liquidez sin dañar de más la administración municipal y el desempeño de sus funciones. ¿Qué tal? Así es como lo están considerando. Es una medida que ahora los legisladores pues han abierto la puerta para que otros más la puedan aplicar, a ver hasta dónde. Y hay que decir aquí que le pasaron encima a la bancada del Partido Verde, a la de Movimiento Ciudadano y también a la de Nueva Alianza, que habían hecho un bloquecito de 6 diputados y diputadas que se oponían precisamente a esto, pero no valió de mucho. Al final pasó. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Fue buena decisión? A chinga, pues a ver cuántos más toman este caminito. El segundo asunto que quiero poner a su consideración es algo similar al que antes les platicaba. Debo, no niego, pago, a ver cuándo. Y eso tiene también que ver con los municipios. Los municipios que están endeudados, algunos ya lo hemos platicado porque han heredado cosas verdaderamente infames y otros porque en el desarrollo del gobierno que está por terminar, pues no encontraron otra forma que endeudarse y a veces tampoco encontraron la forma de pagar lo que pidieron prestado. Y ahora el Congreso mexiquense ya recibió una propuesta del Ejecutivo para autorizar a los 125 municipios a que contraten créditos hasta por 5.500 millones de pesos para ejercer durante 2022 y 2023 con un plazo de hasta 30 años. Y esto tendría que ser destinado a la amortización, es decir, al pago de los financiamientos, a la realización de infraestructura, a algún saneamiento financiero, a nuevas obras y proyectos de infraestructura. Y esto ya se remitió a las comisiones legislativas. Estas iniciativas forman parte del paquete fiscal 2022 y de acuerdo con la solicitud para autorizar la contratación de financiamiento a todos los municipios mexiquenses, los créditos tendrían como garantía o fuente de pago las participaciones federales. Es decir, lo que todavía no tienen, pero que saben que les va a llegar, pues ya lo están comprometiendo. Es decir, van a tener dinero por adelantado si esto se autoriza. Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, recursos de sus participaciones y ahí podrían disponer de hasta un 50% para el saneamiento de sus finanzas y la amortización de deudas. Para el seguimiento de estos créditos, por si pudiera funcionar, se plantea la creación de un fideicomiso y de un comité técnico de la Secretaría de Finanzas. ¿Qué tal? Se han puesto creativos con tal de tratar de llegar al... y también de que los que empiezan, pues no lo hagan con la soga al cuello, lo cual ya de por sí se ve bastante difícil. Chinga. Pues a ver, ¿para qué alcanza? Debo, no niego, pago, a ver cuándo. Los acreedores también se están tronando los dedos. Tercer tema, rompiendo su propio récord, y tengo que hablar de la Universidad Autónoma del Estado de México en sentido positivo y en sentido desafiante, porque la matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de México llegó a una nueva cifra récord.
más de 93,000 estudiantes, 23,256 alumnos en bachillerato, 66,253 en estudios profesionales de licenciatura, digamos, 3,541 en estudios avanzados de diversa índole, todo lo que abarca la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un buen dato que nos permite nuevamente voltear a ver lo que será el desafío una vez que se tenga que cumplir con la necesidad o la obligación de recibir a todo aquel que quiera estudiar y que sea educación gratuita, que eso es lo que se ha prometido por parte del gobierno de la República, pero que todavía pues no ha respaldado con dinero. Aquí la universidad sigue estirando la liga tanto como se puede, extendiendo su capacidad para recibir a más estudiantes semestre con semestre, y eso está bien, porque pues muchos encuentran su forma de realización o el cimiento de un proyecto de vida precisamente en pasar por la universidad. Hay otras opciones como son las universidades estatales, que por cierto también han desarrollado una vastísima y diversa oferta de formación, que igual pues llegan a saturar sus espacios. El reto es muy grande acorde a la condición actual de nuestro estado. Por lo pronto, pues este récord viene bien, nos da idea de que se quieren hacer las cosas, pero pues nadie está obligado a lo imposible. Y si no hay más billetes para financiar lo que se ha prometido cumplir, pues no va a haber mucho de dónde echar mano. Esperemos que ya los que toman decisiones en el tema de los dineros, tanto de la parte ejecutiva como legislativa, no echen en saco roto esto, porque puede ser una gran decepción o de plano una gran catapulta si se hace bien, y esto pues ya es pecando mucho de optimista. Hablando de educación, el tema número 4 que pongo en este chinga, pues tiene también que ver con dinero. Hoy todo tiene que ver con dinero, perdónenme, no es que yo me esté volviendo materialista, sino que pues cosas que se prometen, si no van respaldadas con presupuesto, si no van sustentadas con una asignación de dinero que permita ejercerlas, pues dicen los políticos, es demagogia. Y ahora, desde la propia Universidad Autónoma del Estado de México, viene el señalamiento del rector que dice urge más inversión en ciencia, tecnología e innovación. Carlos Eduardo Barrera Díaz reconoció el apoyo que ha dado el gobierno del Estado de México al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Universidad Autónoma, pero expresó que es necesario que el financiamiento se incremente para 2022, porque solo así se podría lograr el apoyo para proyectos de investigación. Y lo dijo ni más ni menos que en la ceremonia del 35 aniversario de la Facultad de Ciencias. Ahí fue donde el rector y el director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Bernardo Jorge Almaraz, firmaron un convenio de colaboración para poner en marcha el Centro de Innovación Digital. Esto suena bastante bien, un centro de innovación digital en nuestra universidad, en esta Facultad de Ciencias, para atender necesidades de procesamiento y análisis de información digital y convertirse en un semillero de recursos humanos altamente calificados en tecnologías de la información y la comunicación. Ah, chinga, ¿cómo que no? Podemos hacerlo y muy bien, pero insisto, no todo es creativo. Viene reforzado por el comentario de un hombre que ha trascendido, pues, más allá de este planeta, lo digo literal. José Hernández, el astronauta de origen mexicano, estuvo de visita por el Estado de México. Él es michoacano de origen, pero pues suele ser invitado de vez en cuando a visitar diferentes latitudes de nuestro país. Estuvo en Sinacantepec, donde se develó una estatua en su honor, su efigie, pues ahí fue develada, porque ya había una y se la robaron, pero la repusieron. Y bueno, ahí vino José Hernández precisamente a encabezar este acto protocolario y de plano también o de paso a dejar 2 o 3 comentarios. Y él, pues te lo dice José para que lo entiendas, Andrés, en esta ceremonia de la develación de la estatua en su honor, también señaló que la ruta hacia el futuro es clara y el desarrollo del país solo puede llegar a partir de la generación de conocimiento, pero desde su perspectiva el interés político en ello ha sido bajo y al parecer va en decremento. Y eso se traduce también en que no hay mucho dinero para ciencia y tecnología, para innovación. Y de la Agencia Espacial y de la industria aeroespacial, escuchen lo que dice el buen José Hernández, y les digo, ha trascendido más allá de este planeta porque ha estado en el espacio, es el astronauta mexicano, al menos el segundo, pues de lo más notable que nuestro país ha dado
en este tema. Vamos a escucharlo. Bueno, yo creo que realmente no se está haciendo el esfuerzo que se pueda en invertir en la ciencia y tecnología, y simplemente tenemos que ver el presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana y vemos que es un presupuesto muy modesto, que ha sido el mismo o menos presupuesto de cuando se estableció la agencia. O sea, no ha crecido nada, no ha hecho proyectos porque no tiene presupuesto. O sea, para mí es una agencia en papel, o sea, por lo mismo de que pues, no ha elaborado proyectos. Sí, va y habla a las escuelas, las universidades y trata de hacer convenios, pero son convenios huecos porque no hay fondos. Sin embargo, ves a una organización como la NASA y ellos tienen proyectos, ellos tienen colaboraciones con dinero a las universidades, al sector privado, y entonces es el modelo que se tiene que seguir. Y lamentablemente pues aquí no se le está aportando a la ciencia y tecnología, y eso es el futuro del país, porque pues, ese es el corazón de cualquier economía de un país, pues, es la innovación, es de poder empujar la economía hacia adelante. Ahí está, más claro ni el agua. Lo dice un hombre que sabe, lo dice un hombre que se ha desenvuelto en las grandes ligas en lo que tiene que ver con desarrollo de ciencia, tecnología y de innovación. Él lo tiene muy claro. Si no se le invierte, si no se considera esto prioritario, pues no esperemos grandes cosas. Ya hace un tiempo que lo señaló cuando empezaba aquella idea de la Agencia Espacial Mexicana. Después de pues prácticamente una década, esto simple y sencillamente pues sigue siendo casi un sueño guajiro. Y nos lo dijo muy claro. Punto y aparte, otro tema en este achingá. Si todo sale bien, nos veremos pronto y nos veremos de regreso en las aulas presencialmente, porque la Secretaría de Educación del Estado de México ya estableció que en enero inicie el retorno total a las clases presenciales, empezando por las universidades y de manera escalonada con los demás niveles para que el 100% se tenga en marzo. A nivel preparatoria, a nivel licenciatura, confían en que se pueda lograr esto, basándose en que también pues empieza ya la vacunación de adolescentes o de menores de edad entre 15 y 17 años, que son los que están pues básicamente en la preparatoria, y una vez vacunados podrían regresar sin mayores contratiempos. A nivel de licenciatura también, con todas las previsiones del caso. Hay que recordar que durante el primer semestre de este ciclo escolar, pues las clases han sido todavía una opción, las clases presenciales, y hay gente que ha decidido quedarse en su casa para seguir ahí su proceso de enseñanza-aprendizaje sin exponerse, o ya quizá habituados también a esta forma de tomar clases. Pero ya dijo el secretario Gerardo Monroy que el plan tiene el objetivo de que la matrícula estudiantil mexiquense, que asciende a más de 4.5 millones de estudiantes, estén en las aulas a más tardar en marzo. Ahorita andarán ahí por los 3.8 millones de estudiantes que ya regresaron a las aulas. Vamos a ver, pero la idea es efectivamente que nos veamos pronto de regreso a la escuela. Y por cierto, pues hay que reconocer también a los padres de familia que de manera muy solidaria, en el caso de la educación básica particularmente, le han puesto alma, corazón y vida, de un clásico, para tratar de contribuir más de lo que habitualmente se hace y poner en mejores condiciones las escuelas que estuvieron pues cerca de año y medio prácticamente abandonadas, porque pues con la pandemia los alumnos, los maestros, los trabajadores estuvieron lejos, y eso generó un deterioro importante que todavía se está tratando de revertir, y para lo cual, por cierto, si hoy ha sido tema el dinero por su insuficiencia, pues también en este plano se requiere mucho más. Pero, ojo, y aquí brincamos otro tema en este achingá. Mientras hacemos una proyección optimista de que en enero se pueda regresar a las aulas, uno ya no sabe qué creer, qué pensar o cuánto puede confiar en algunos personajes de la Cuarta Transformación que tienen una función, una responsabilidad sumamente importante y que no deberían pues permitirse el lujo de decir insensateces o decir sandeces, porque lo que dicen tiene repercusiones. Y ahora me tengo que referir al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que el señor secretario, en el Congreso Internacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones en la Construcción de la Paz, expresó que México registra indicios leves de una cuarta ola de COVID. Así lo dijo, y ustedes escuchan además cómo explica él
por qué lo dice como lo dice. Pónganle atención. Me quité el cubrebocas para poder hablar y como cierta sana distancia existe, porque hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola. No quiero esto que pase a la prensa para no señalar que ya dije esto y que dije el otro, esos potenciadores de la verdad o distorsionadores de la verdad. ¿Qué pensaba este secretario? Ustedes lo escucharon, él dice que los medios distorsionan la información. Puede ser que a algunos eso les resulte un pasatiempo. Acá el tema, en un asunto tan delicado como este, es impensable. Y por eso precisamente ustedes lo escuchan de viva voz, salió de su boca, así como lo dijo. Y eso, por cierto, pues contrasta con los anuncios que día con día se hacen en el sentido de que se mantiene un ritmo bajo de contagios. Pero él dice que ya tiene indicios. ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? De verdad que no se entiende. Y además, pues suena una vez más a descoordinación, porque pues, el doctor López-Gatell asegura que se mantiene este ritmo bajo, que es el SAR anticovid quien lo está diciendo, pero su jefe, el secretario de Salud, dice, bueno, ya tenemos indicios, y uno empieza a pensar, pues pasará como en Alemania, pasará como en Europa está volviendo a pasar. Cierto es que hay que mantenernos precavidos, pero hay que ser precisos, hay que ser justos y sobre todo hay que ser responsables. Si tienes un cargo de esta envergadura, pues no puedes hablar tonteras, para decirlo claramente. Desde el comienzo de la contingencia sanitaria de COVID en nuestro país, se han detectado oficialmente 3.864.278 casos de contagio positivo y hasta ayer 292.524 decesos por COVID-19. En la semana epidemiológica número 44 hubo una disminución del 3% en los casos estimados. Es información del doctor López-Gatell, pero dicen que ya hay indicios. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? ¿Tomamos en serio al señor Alcocer o ya de plano pues lo ponemos como un cero a la izquierda por esas cosas que anda diciendo? Ustedes opinan. Punto y aparte. Chinga, cuando comentamos este tema, cuando nos tocó revisar esta información, de verdad que me quedé estupefacto. Chinga. En lo que va del año, el combate a los violadores, a los agresores sexuales en el Estado de México, ha llevado a que se detenga a 673 personas, presuntos agresores sexuales. Y esto es un incremento de 18% en diferencia con lo que fue el año 2020. Es información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que asegura esfuerzos denodados para encarcelar a violadores y agresores sexuales en la entidad. 673 personas detenidas. Pues uno piensa entonces, tanto las calles como las cárceles están repletas de presuntos agresores. Si ya metieron a 673 a la cárcel, bueno, pues ahí vamos a esperar qué dice su proceso, qué resulta de esto. ¿Cuántos más pueden andar por acá? ¿Cuántos más tendrán dentro de poco que enfrentarse a la justicia? Pues ojalá sean todos los que se necesita y que esta amenaza pues se vaya poco a poco disminuyendo. Pero la cifra pues es impresionante. La Secretaría de Seguridad Estatal informa que han generado, que han provocado que 597 de estos detenidos ya estén vinculados a proceso y enfrenten los cargos que les imputan desde dentro de algún centro penitenciario. Esto es un aumento de 27% en comparación con el año anterior. Y es que México, escúchenlo, tiene una tasa de 11.4 violaciones por cada 100,000 habitantes. Esto está debajo de la media nacional para el caso del Estado de México, que es de 12.2, lo que coloca a la entidad en el lugar 19 a nivel nacional. Nada honroso, pero es un mero referente estadístico que debemos tener muy en cuenta y desde luego pues, esperar que las autoridades no se detengan en este esfuerzo. Punto y aparte. Chinga, ustedes pensaban que ya no había presuntos culpables, pues resulta que todavía se en este tipo de casos. La historia de Irving es una historia que nos llamó la atención y él está vinculado a un proceso, es sujeto de una acusación después de que la policía de Ecatepec lo detuvo el 13 de junio de 2016. Tenía 25 años y fue privado de su libertad mientras trabajaba. Él no supo por qué o de qué lo acusaban hasta que fue ingresado al penal
de Chiconautla, en el municipio de Catepec, Estado de México, acusado de violación. La supuesta víctima, una chica de 15 años, en ese año, no presentaba lesiones ni agresión física, ni las evidencias mínimas de haber sido atacada sexualmente, según refieren los familiares y la gente que apoya la causa de Irving. Pero en la vida de Irving, precisamente, sí comenzaron a aparecer los errores de haberse involucrado con una mujer casada, es decir, la hermana de quien lo acusaba. Él, pues al no ser famoso, pues refiere que su caso no ha sido atendido con tanta celeridad, no se le ha brindado tanta atención y asegura que tampoco tiene dinero y eso ha resultado un obstáculo más para recuperar su libertad. No es influyente, no es famoso, no tiene dinero y dice ese ha sido su mayor pecado al estar metido en este grandísimo problema. ¿Qué contrastes? Por un lado, le pedimos a la autoridad pues que actúe de manera implacable contra los malosos, pero en historias como estas nos tenemos que poner a dudar si verdaderamente se procede de la manera adecuada o solo por acallar un poco la presión social ante problemas de semejante magnitud y tan lastimosos para la sociedad. ¿Ustedes qué opinan? Chinga, tengo que hablar de otro asunto, se nos está yendo el tiempo y les cuento que después de 18 días de iniciar la captura de firmas para solicitar que se organice una consulta ciudadana para la revocación de mandato del presidente López Obrador, ¿cuántas firmas creen que van hasta ahora? Según los reportes preliminares del INE, pues están cerca de las 400,000 firmas ciudadanas. De estas, hasta el momento, 308,771 ya fueron encontradas en el listado. Digamos que pasaron una primera prueba en las listas del INE. El resto tiene inconsistencias y aún está por verificarse. Esta información hasta el 18 de noviembre, pues nos indicaba que la entidad que más firmas ha recabado es la Ciudad de México, con 157,578, seguida de Tabasco, 44,074, el Estado de México con 30,006 y Veracruz con 27,835. El estado que está más cerca de cumplir con el requisito oficial del 3% del estado nominal es Tabasco, curiosamente, la tierra del presidente. Esto de por sí ya lo hemos dicho. El que sea el mandatario, el que haya instado a que se haga una consulta, se recabe apoyo primero para hacer la consulta sobre una eventual revocación de mandato, suena bastante truculento. Tan es así que, pues, para que uno no deje de pensar mal, hay quienes andan promoviendo insistentemente pues esa recopilación de apoyo, esas firmas con identificaciones, pero no hablando de una revocación de mandato, sino de una ratificación de mandato, lo cual es engañoso. No hay en la Constitución mexicana ninguna figura de ratificación de mandato, y lo han dicho muchos especialistas y lo han dicho políticos, pero bueno, la gente afín al movimiento de regeneración nacional, afín a la cuarta transformación, así está vendiendo la idea. La realidad es que ni con eso, pues llevan al menos hasta ahora un gran ritmo de recopilación de firmas de apoyo para realizar posteriormente la consulta. Y esto tiene también, pues ya los antecedentes que muchos conocemos. Pero ojo, si ustedes quieren entrar en esta dinámica de la democracia participativa, de la democracia efectiva, está muy bien, solo hay que poner mucha atención en lo que uno apoya, hay que saber muy bien a qué se está comprometiendo o en qué se está involucrando. Insisto, hay un proceso de recolección de firmas de apoyo para posteriormente realizar una consulta y que ahí se defina entre todos los mexicanos que así lo consideren pertinente, pues si el presidente tiene que ser removido del cargo o si no, simple y sencillamente cumple con su sexenio. Es una consulta sobre la revocación, no sobre la ratificación, por más que se empeñen muchos en vender una idea torcida de esta situación. ¿Qué tiene que pasar antes? Que se tenga el 3% de la lista nominal por estado, no es el 3% global, porque podría haber estados con gran población que ahí acumulen mucho apoyo y con eso digan ya, no, tiene que ser proporcional, el 3% de la lista nominal de cada entidad para que entonces el INE haga la consulta y ahí todos los mexicanos, como si fuera una elección constitucional, podamos participar. La realidad, lo vuelvo a decir, me parece un ejercicio ocioso. El presidente tiene un mandato
por 6 años, por el voto popular lo obtuvo, ganó la mayor minoría de votos, así lo han mencionado reiteradamente, tiene que cumplirlo. El tema es también que como ciudadanos no nos tendríamos que distraer con estas cosas, pero sí seguir exigiendo resultados de este gobierno y de todos los que forman parte de instituciones encabezadas por representantes populares, la presidencia de la República, los gobiernos de los estados, los ayuntamientos, las cámaras, todos tendrían que dar resultados. Pero estamos metidos en esto cuando a mi parecer, insisto, no hace falta. Por más que se organicen para engañar, para distraer, las cosas están muy claras y enrolarnos en discusiones improductivas, en discusiones estériles, creo que solo les conviene a algunos cuyos resultados pues no son lo mejor de lo que se puede hablar. Bueno, hasta aquí con este asunto de la revocación de mandato. Ha sido también un debate en el cual han participado los consejeros electorales, los líderes de los partidos, algunos activistas, algunas organizaciones de la sociedad civil. Yo les digo, entérense bien de qué se trata. Se habla de recabar apoyo para que si 3 de cada 100 mexicanos inscritos en la lista nominal lo deciden, se haga una consulta. Si no, no va a pasar nada, ¿eh? De hecho, ni siquiera tendríamos que preocuparnos por eso, pero hay quienes quieren verlo así. Punto y aparte, y con este tema quiero rematar este achinga. Son de hecho dos temas de un jalón. Por un lado, el presidente de México emitió este lunes un decreto a través del cual determinó que los proyectos de infraestructura de cualquier índole impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sean considerados de seguridad nacional, de importancia estratégica. Hay en ellos, generalmente, cuantiosos recursos invertidos y asegurados, porque han sido considerados prioritarios. Pero con este decreto que ha puesto pues todas las alarmas encendidas, se puede dar que si se acepta que entre en vigor como está, en cualquier momento, esto haga todos estos proyectos inmunes a cualquier controversia judicial, entiéndase amparos, inmunes a cualquier obligación de transparencia por haber sido categorizados como proyectos de seguridad nacional. Por este hecho, el INAI, los partidos políticos, algunos especialistas han encendido las alarmas. Ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información ha anunciado que va a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo este decreto presidencial que, por si fuera poco, no solo categorizaría como proyectos de seguridad nacional todas las obras de infraestructura y los blindaría contra las dudas, contra las interrogantes, contra las solicitudes de información y contra los amparos, sino que también está indicando a las dependencias que tienen que dar autorizaciones express para que esas obras empiecen o se desarrollen rápido sin objeciones, lo cual también es un riesgo, porque si no hay dictámenes, ¿cómo vas a empezar a desarrollar proyectos magnos? Si no están aseguradas las condiciones, si no están analizadas las implicaciones, eso no se hace, eso es contra la ley, es contra la lógica, es contra el interés público. Pero el presidente dice que es simplemente pues una cuestión de darle celeridad a estos proyectos. Creo que si las cosas están bien planeadas, si están bien ejecutadas, pues entonces no tendríamos que preocuparnos mayor cosa. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del ejército? Pues que el ejército ahora hace de todo, está construyendo aeropuertos, está construyendo refinerías, está involucrado en compras, en traslados, en todo lo que se les imagine. Y recientemente una publicación de Latinos, solo para darnos idea, por un lado de la importancia de la transparencia y por el otro lado de que el ejército no es infalible y no está lejos de sospechas de corrupción, en un gran número de contratos que se analizaron en un reportaje periodístico, encontraron que 7 de cada 10 contratos, es decir, 70%, se entregaron de manera directa, sin licitación, sin concurso. 30% se dieron a través de concursos simplificados. Y esto debería ser la excepción, pero no, aquí es la regla, no solo en el aeropuerto. Y no quieren que se sospeche, pues está muy cañón, muy complicado. Y entonces ya tenemos un ejército pues bajo la lupa. Ya tenemos un ejército que nos tendría que aclarar por qué hace ese tipo de cosas, por qué contrata empresas fantasma, por qué contrata corporaciones que han tenido malos antecedentes, por qué contrata particulares cuya capacidad de cumplimiento es bastante dudosa y los asigna de manera directa. Y ahí quieren blindar, quieren que no se pueda saber qué es lo que están haciendo, pues de verdad parece pues una verdadera canallada, un despropósito, no hay por qué y además es una incongruencia.
porque va contra todo lo que prometen. Pero eso sí, el ejército está brillando. Y además, después de esto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, destaca porque en la ceremonia de aniversario de la Revolución hizo este llamado. El próximo 1 de diciembre se cumplirán 3 años de que inició su gestión al frente del Poder Ejecutivo. En estos 3 años, usted ha depositado su confianza en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional para la seguridad, el progreso de México y el bienestar del pueblo. Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo. Las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno. En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. Pues ahí se los dejamos, la parte más completa posible, lo que fue esta declaración, este pronunciamiento del secretario de la Defensa Nacional, el jefe del Ejército Mexicano, y que no se diga que la sacamos de contexto. Así lo dijo en medio de esta ceremonia, un pronunciamiento que, por cierto, pues le acarreó de inmediato severos cuestionamientos. Él insiste aquí en que el Ejército pues es parte de este gobierno, parte entusiasta, y llama a la unidad en torno a este mismo gobierno, y aseguran que también están sumados en esta idea en contra de la corrupción, con todos los antecedentes que les acabo de platicar, de un caso reciente que los pone a ellos en la mira. Y bueno, esto también va en secuencia con los cuestionamientos que ya ha tenido este gobierno por lo que se percibe como una militarización de la seguridad, una militarización de muchos aspectos de la vida en donde está inmerso el ejército. Y ahí seguimos. Lo primero que empezó a hacer pues fue comprar pipas, después se metió a apoyar a la Guardia Nacional de manera excepcional, y de ahí se volcó en constructor, y de ahí se ha volcado en distribuidor. En fin, una serie de labores que pues hay quienes las aceptan como válidas, pero de manera excepcional. Hay quienes tienen la convicción de que el presidente puede hacer lo que quiera, y hay quienes creemos que antes que decidir sobre esto había muchas otras alternativas. ¿Ustedes qué opinan? Las críticas al secretario de Defensa Nacional y hasta las peticiones de renuncia han marcado el inicio de la semana. ¿Por qué? Pues porque se consideró sumamente inadecuado lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional, al que, por cierto, el presidente pues lo respalda plenamente. Y bueno, tiempos de cambio también se abordan en este achingá. Tiempos de cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que hay una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva ministra que pues tiene en su posibilidad ahora, al sumarse a la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz, la posibilidad de marcar una diferencia. Se le sabe, se le conoce afinidad con el proyecto de la Cuarta Transformación, cercanía con el presidente, pero ella asegura que pues llegó con todos los méritos y seguirá con una trayectoria y un proceder incuestionable. Esto fue lo que dijo tan pronto como fue ratificada y rindió protesta ante el Senado de la República. No la pierdan de vista, porque ella, además de lo que dice, pronto tendría que dar color, dicho coloquialmente, con sus decisiones, como por ejemplo, pronunciarse sobre la legalidad y constitucionalidad del decreto del presidente para declarar que todos sus proyectos de infraestructura son asunto de seguridad nacional. Escuchen a Loretta Ortiz. En cuanto a mi independencia del Ejecutivo y de podríamos decir de Palacio Nacional, aseguro que voy a ser una juez independiente, una ministra independiente. Como hay precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay 2 caras de la moneda, la independencia interna y la externa, y de esas las voy a ejercer.
Independientemente de mi ideología política, de mi credo religioso, de cualquier cuestión personal, yo voy a juzgar con base al orden jurídico mexicano. Vuelvo a insistir, conforme a la Constitución, conforme a los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la segunda pregunta, pues yo creo que sí, estamos más que preparadas para que llegue una mujer a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, no veo ningún impedimento como para que ocupe cualquier cargo dentro del Estado mexicano. ¿A usted le gustaría? Pues eso no lo he pensado, ¿para qué le miento? Yo ahorita voy a llegar a ser ministra. Pues ahí está, si no la conocían, chinga, ya se las presentamos aquí a Loretta Ortiz, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser también, pues, quien incline la balanza a favor o en contra de algunos asuntos sumamente polémicos que tienen que ver con este gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué podemos esperar de todo esto? Fueron procesos de cabildeo, fueron candidaturas, fueron análisis y finalmente ella está ahí con esta promesa que ustedes han escuchado de viva voz. En el limbo, vamos a situarnos ahí, en este Achinga, porque ahí precisamente se encuentra ahora mismo Arturo Herrera Gutiérrez. ¿Se acuerdan de este secretario de Hacienda que fue pues del heredero, digamos, del señor Ursúa como secretario de la misma dependencia, que entró al relevo y que después fue extirpado de ahí con la promesa de que se postularía para ser gobernador del Banco de México? El tiempo pasó y esta propuesta simplemente no cuajó. Y hoy nos enteramos que el señor Herrera pues fue borrado de estas propuestas del presidente para encabezar el Banco de México. El presidente pues ya lo reconoció, el propio Arturo Herrera lo reconoció también a través de las redes sociales, señalando que pues la información que se adelantó sobre su remoción de las propuestas para gobernar el Banco de México, pues era real. El que salió fiel a su estilo y más intenso en los últimos tiempos a generar algo de polémica y atención para sí fue el senador Ricardo Monreal, que no dejó la posibilidad de sembrar cierta confusión y dijo que pues quien eventualmente pueda reemplazar al hoy gobernador del Banco de México, Díaz de León, todavía puede ser Arturo Herrera, porque podrían reincorporarlo a las propuestas. Vayan ustedes a saber si lo dice porque realmente cree que esa posibilidad subsista, porque él la puede hacer o porque simple y sencillamente, pues eso le mete ruido a la discusión en la que él nuevamente sería pues una persona o un personaje que tendría algo que agregar. Por ejemplo, sal y pimienta. Punto y aparte, vamos a esperar qué pasa con esta designación del gobernador del Banco de México y a quién propone finalmente el presidente de la República. A ver si nos vemos después en otras ocupaciones o en otras trincheras al señor Herrera, o a lo mejor lo vemos por ahí de columnista si resulta sumamente decepcionado de este proceso, revelando cosas que hoy no se ha atrevido a decir. No lo sé, solo se me ocurrió. Con esto cerramos el Achinga de hoy, y es que hay quien dice que no hay que ponerse con Sansón a las patadas, pero hay también quienes no escuchan consejo. Y es que México pidió este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU cooperación internacional para combatir el tráfico y desvío de armas, tanto en el destino como en el origen, un fenómeno que afecta de manera particular a América Latina. ¿Y saben quién lo dijo? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, del canciller mexicano, fue quien expuso esto en un debate realizado en la sede de la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad allá en Nueva York, donde nuestro país está precisamente presidiendo este consejo e hizo el pronunciamiento. Las empresas dedicadas a la fabricación y venta de armas de inmediato levantaron la ceja y ya se ponen en guardia para debatir sobre este asunto porque no aceptan ni que las estigmaticen ni que les pongan límites. Pero la osadía del canciller mexicano, yo creo que tiene mucho de mérito de reconocer que es un tema sensible, es un tema complejo y es un tema que se entiende en la agenda de nuestro país, había que poner sobre la mesa por lo que repercute acá precisamente en lo que es el poder de fuego de los grupos criminales, porque estamos hablando de las armas que salen del mercado tradicional, que salen de la regulación, que salen de la vista
y acaban en manos criminales para perpetrar delitos. Entonces, pues este es un tema que habían estudiado, es una postura que habían preparado, pero que solo es el inicio de una discusión que podría ser bastante áspera. Hasta ahí la dejamos en este Achingá. Hay muchos temas que los ponemos ahí como para que ustedes puedan reflexionar al respecto. Vamos a ver, pues ya de salida, al señor Ebrard para que ustedes tengan una idea más precisa de qué fue lo que dijo respecto a este asunto. México hace un contundente llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo. Llama la atención de los gobiernos a establecer medidas de autorregulación conforme a sus legislaciones domésticas para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos. Pues ahí está, esperemos que esta participación del señor Ebrard no quede en lo anecdótico, que sea trascendente, que se pueda tener una discusión provechosa y sobre todo, pues una mejora en las condiciones para manejar este asunto tan escabroso. Cerramos así este Achingá, muy agradecido porque en algún momento nos permitan su atención, porque le puedan dar like, porque compartan, porque comenten y nos ayuden a hacer los futuros Achingá en estas plataformas digitales. Soy Oscar Glenn, en nombre de Manuel Rivero, que me ayuda también aquí en la producción. Les deseo lo mejor de la vida. Con su ayuda estaremos aquí de vuelta en otra emisión muy pronto. Pásenla bien.